El día de hoy tendremos como invitado a Eduardo de la Parra, con quien platicaremos acerca del derecho a la imagen propia. Eduardo es uno de los expertos más reconocidos en América Latina y el tema, de verdad, créame, es apasionante. No deje de vernos. El doctor Eduardo de la Parra es abogado especializado en entretenimiento, derechos de autor y propiedad industrial. Socio fundador del despacho de la Parra y Asociados, especializado en derechos de autor, entretenimiento y medios de comunicación. Prestó sus servicios en la División de Oposición de Marcas de la Oficina de Armonización para el Mercado Interior de la Unión Europea. Doctor en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con maestría en Propiedad Intelectual y Derecho de la Sociedad de la Información por la Universidad de Alicante, España. Realizó estudios de posgrado en Derechos de Autor y Derechos Conexos en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Especialista en Derecho de Propiedad Intelectual por la Universidad Panamericana y licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es autor de los libros Introducción al Derecho Intelectual, Derechos Humanos y Derechos de Autor, El Derecho a la Propia Imagen, Derechos de Autores, Artistas e Inventores, Retransmisiones televisivas, derechos de autor y telecomunicaciones y derechos de autor y habitaciones del hotel. Asimismo, es autor de varios artículos publicados en Argentina, Brasil, España y México. Sus escritos han sido invocados por la Suprema Corte y por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en sentencias para resolver juicios. Eduardo, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias por la invitación y poder platicar con ustedes de este tema tan interesante. Bueno, pues la verdad es que yo quisiera nada más decir que es la verdad un honor platicar con Eduardo, porque pues es, digamos que de los abogados que uno va encontrándose en el camino, independientemente de cosas que hemos hecho juntos, proyectos académicos, etcétera. Es un escritor y un estudioso de los derechos de propiedad intelectual, pues honestamente referencia obligada, digamos, en México. Además de profesor y además de un practicante muy exitoso. Así es que, Eduardo, de verdad un gusto que nos acompañes hoy acá en Hablando con Propiedad Intelectual y sobre todo de este tema, ¿no? Que bien decías, es un tema apasionante, el derecho a la propia imagen, que de entrada, pues yo te preguntaría, ¿es un derecho de propiedad intelectual o ante qué estamos? Pues la respuesta clara es no. Suele haber mucha confusión porque está regulado en la Ley Federal del Derecho de Autor en México, pero en otros países, en Colombia, en Argentina, en Alemania, lo encontramos. Pero esto es algo casi anecdótico de por qué terminó el derecho en las leyes de derechos de autor, y afortunadamente la primera sala de la Suprema Corte ya ha aclarado la situación de que no es un derecho de autor y que por lo tanto tiene un tratamiento más bien de derecho humano fundamental y de derecho a la personalidad en materia civil. Lo que sucede es que se empezó a regular en leyes de derechos de autor para resolver un conflicto entre los derechos del autor de una obra y los derechos de la persona retratada que aparecía en esa obra. Entonces, claro, las leyes de derechos de autor comenzaron a hacer ese tratamiento. Lo que sucede es que nuestra ley fue mucho más a fondo. Nos da el plazo de duración, nos da reglas de contratación, nos da las excepciones al derecho, se sigue. Entonces, es una vía de defensa porque además, durante mucho tiempo, era la mejor forma de hacer valer este derecho. Aplicar la ley del derecho a autor era una infracción en materia de comercio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, hasta que tuvimos, por lo menos en la Ciudad de México, una ley de responsabilidad civil en la materia que también ha abierto otro cauce y muchas cuestionantes sobre qué vía es la adecuada para hacer valer el derecho. De acuerdo. Bueno, no, nada más un poco preguntarte, esa ley a la que hace referencia de la Ciudad de México, que por alguna causa no se ha replicado en otros estados de la República, es una ley que desde el punto de vista conceptual parecería que ofrece un buen marco, digamos, para el entendimiento de lo que es este tipo de derechos, el derecho al honor, el derecho a la reputación y evidentemente el derecho a la propia imagen, pero se queda aparentemente corta en la parte, digamos, de las sanciones, las penas, el resarcimiento, o cómo ves esa legislación, hasta dónde nos sirve y hasta dónde se queda corta. Es una ley muy buena, efectivamente no se ha replicado, hubo una iniciativa en Puebla, pero hasta ahí llegó. En la parte conceptual, en la parte sustantiva, es una ley muy de avanzada
incluso muchos de los conceptos como información de interés público, malicia efectiva, etcétera, la Suprema Corte los construyó con base al Código Civil porque no estaban en las leyes y en esta ley ya se desarrollan. El problema es su parte procesal, precisamente. Que es muy relevante porque es la manera de hacer efectivo el derecho. O sea, puede estar regulado espectacularmente, pero si no tienes el mecanismo para hacerlo valer, queda un poco corto, ¿no? Y ese es el problema. La ley pretendió tener una vía rápida de solución de controversias y creó una vía llamada vía de controversia, tratando de replicar lo que sucede en otros países, de tener una vía más corta, expedita, para resolver controversias, donde circula información, circula imagen, y es necesario la fluidez en las resoluciones. Pero lo hizo muy mal, porque ni en la propia ley, ni en el Código Federal, en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, viene cuál es la vía de controversia. Entonces, de entrada, la mayoría de los juicios que se presentan en la materia está la duda de ¿por qué vía de mando? Oye, Eduardo, ¿cómo podrías tú definir el derecho a la propia imagen? ¿Qué es el derecho a la propia imagen? Es muy sencillo. Es el derecho que tiene cualquier persona física, cualquier individuo, de autorizar o prohibir tanto la captación como la difusión de sus rasgos físicos, por lo menos. ¿Por qué razón? Porque se está ampliando este derecho. No solo a los rasgos físicos, sino a cualquier elemento que nos sirva para identificar una persona. Por ejemplo, nombres, apodos, voz, firma, incluso la legislación de la Ciudad de México ya hace alguna referencia a estos elementos cuando se usan ciertos contextos publicitarios, denigratorios, etcétera. Que en ese sentido, perdón, Mauricio, sí, el reglamento de la Ley Federal de Derecho de Autor tenía, o sea, un espíritu de, inclusive los gestos, ¿no? Y la caracterización y un poco aspectos de la personalidad también se podían entender como integrantes, ¿no? Del derecho a la imagen. Exactamente, porque la infracción en materia de comercio habla de utilizar la imagen sin permiso, pero la parte sustantiva de la ley habla de retrato. Entonces ha dado lugar a especulación de si la imagen sancionada administrativamente puede incluir o no estos elementos. Hay quienes dicen, no, como es derecho administrativo sancionador, debemos ser muy estrictos. Hay quienes dicen, no, el reglamento y el concepto gramatical mismo de imagen se presta para incluir estas cuestiones. Eduardo, en el caso, vamos a suponer, de la utilización de una imagen sin autorización de un deportista, de un, eventualmente hasta un político, de un artista, ¿qué ponderas tú cuando decides irte por la vía administrativa de una posible infracción o irte por la vía civil para una reclamación de daños y perjuicios? Bueno, la ventaja de la vía administrativa son las medidas cautelares. El INPI tiene años y una gran experiencia en eso, que difícilmente se logran obtener en un juzgado de lo civil en la Ciudad de México, porque es muy cuesta arriba. Y porque además en la ley y en el Código de Procedimientos Civiles no están muy claras estas medidas. Entonces, si necesitamos una medida urgente, de inmediato a la vía administrativa. Pero ahí tenemos la limitante. El uso de la imagen debe ser con fines de lucro, directo o indirecto. Entonces, hay casos a los que no podremos acceder a la vía administrativa. El problema de la vía administrativa es la restricción que tenemos de la interpretación por derecho administrativo sancionador y que el resultado final es una multa que impone el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por la vía civil podemos valorar ir por la vía civil conforme a la legislación local o ir por la vía civil conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, lo cual también nos da ciertas posibilidades, sobre todo una indemnización más fuerte de la que a veces se especula puede suceder con la legislación de la Ciudad de México. Entonces, cuando lo que se busca es reparar el daño, es adecuado irnos por la vía civil principalmente, con la Ley Federal del Derecho de Autor. Ahora, la Corte ya ha empezado a aclarar cuándo debemos ir por una vía o cuándo por otra. Por ejemplo, la Suprema Corte ya nos ha dicho que la Ley Federal del Derecho de Autor, la vía civil, aplica solo para la reparación patrimonial del daño. Si queremos reparación del daño moral, tenemos que ir a la legislación local. Entonces también depende mucho de cómo argumentemos. Si tengo daños y perjuicios que acreditar por el uso no autorizado de mi imagen, alguien difundió la imagen en una campaña y perdí contratos publicitarios o una serie de cuestiones, me voy por la vía de la Ley Federal del Derecho de Autor. Si por el contrario estoy alegando un daño moral, un sufrimiento, una cuestión de ese tipo, voy por la legislación de la Ciudad de México. Y si te urge, por la vía administrativa. Exactamente. ¿No? El retirar, el retirar de la circulación la imagen, entonces te irías por la vía administrativa. Exacto. Oye, Eduardo, en todos estos casos en donde
vamos a decir, herederos de personajes famosos, que eventualmente hoy de moda las bioseries y este tipo de utilizaciones de imágenes, por todos lados se hacen declaraciones y se dicen pues titulares de un derecho, se autonombran titulares de un derecho. Te preguntaría así de manera muy concreta, ¿el derecho a la propia imagen es un derecho heredable? Como tal heredable no, porque es un derecho fundamental. Sin embargo, hay una protección post mortis, que no nos vamos a meter a todas las doctrinas jurídicas de cómo explican, pero está. Y la protección post mortis en la Ley Federal de Derecho de Autor es de 50 años después del fallecimiento de la persona retratada. Entonces, aquí tenemos un plazo donde los herederos pueden reclamar el uso de la imagen. La legislación de la Ciudad de México no dice nada. Entonces, ahí se ha interpretado de dos formas. Pues en cuanto fallece la persona ya no hay derecho que tutelar, o como sucede en otras leyes, por ejemplo la española, que tiene mucha influencia en la legislación de la Ciudad de México, la protección es infinita post-mortem. Mientras siga existiendo la persona y el halo de la personalidad que dejó, se puede hacer valer. Entonces entra mucho en juego esto, y también esto se refuerza con marcas. Registrar la imagen de una persona como marca para ciertos productos o servicios, y en todas las bioseries, en todos estos reclamos, pues es lo que entra en juego. A veces el problema es que unas personas por vía testamentaria adquirieron los derechos de imagen, y por vía de las marcas otra persona registró o cedió la marca, y de repente alguien es titular de la imagen o del nombre de una persona por registros marcarios y otro por vía de derecho a la propia imagen, lo que desde luego genera conflictos, y en materia de clearance, cuando se están haciendo las bioseries, es un punto muy delicado que siempre hay que atender. Claro, Definitivo. claro. Y también, ¿qué pasa cuando en una bioserie, como comenta Mauricio, no estás haciendo uso del nombre de la persona, sino que de las características, un poco lo que decíamos, hasta dónde puedes reclamar un uso no autorizado de tu imagen cuando no hay un nombre reproducido tal cual, ¿no? En vez de Pablo se llama Pedro. Pero que se entiende. Y que se entiende por el que contexto, es la persona, por ¿no? la historia, por que sí es esa persona. Claro. Ahí es un poco lo que habíamos platicado, ¿no? De hasta dónde llega la protección, nada más es el nombre, es el retrato, o es todo el aspecto de la personalidad de ese individuo, ¿no? Claro, aunque no se mencione el nombre, si los rasgos físicos son identificadores de esa persona, pues entonces habrá una utilización de la imagen, que después podremos calificar como lícita o ilícita, porque hay muchos casos donde podemos utilizar la imagen de una persona sin tener que pedir permiso. Hay casos de excepción, casos donde entra en juego la ponderación, y podemos utilizarla sin pedir permiso. El otro día me preguntaban cómo hicieron esta serie de The Crown, donde sale toda la familia real, la reina. Bueno, ahí no hay mayor problema, porque son figuras públicas y donde se está viendo cómo ejercen su cargo. Incluso en aspectos privados, cómo en la alcoba toman decisiones, pero que impactan a toda la nación. Entonces, en esos casos son casos muy evidentes donde no necesitas permiso. Cuando entran en juego celebridades, deportistas, hay que ver el contexto, el tipo de escenas, y se hace una cuestión bastante más elaborada, determinar si estamos del lado de la ilicitud o estamos en la cuerda floja. Oye, Eduardo, pero entonces vamos a pensar, por ejemplo, tiene más posibilidades de elaboración sin autorización un documental de un personaje público, un artista, por ejemplo, con una vida controversial, que una bioserie. Y digamos, qué límite tan difuso, ¿no? No, y dependiendo del tratamiento, porque a lo mejor la bioserie se limita a ficcionalizar eventos reales, entonces no hay mayor problema, y a lo mejor el documental se inmiscuye en la vida privada en cuestiones que sí pudieran generar problemas. Entonces ni siquiera es tanto del género audiovisual, sino del tratamiento que se da a la imagen y a la información. Y por ejemplo, una interpretación novelada de un personaje público, pero que eventualmente lo ubica en situaciones que pudieran por la familia ser interpretadas como degradantes o como que generan daño moral, sí podrían eventualmente otorgarle la posibilidad a los herederos de interponer acciones de reparación. Bueno, si es porque lo consideran degradantes, ahí entra en juego otro derecho, que es el derecho al honor o la reputación. Y entonces aplica la misma ley de responsabilidad civil. Correcto. Y hay que ver en qué contexto. En las legislaciones del mundo actual, las más modernas, tienen muy limitado el derecho al honor o la reputación. Casi las acciones se dividen en dos tipos: difundir información falsa a sabiendas, o difundir la información verdadera, pero en un contexto con unas palabras denigratorias
que afecte la reputación de la persona. Solo en esos dos casos es donde llegan a proceder. Entonces hay que ver si efectivamente la reclamación de los herederos se da en uno de estos dos contextos. Fue muy famoso el caso de la actriz Sasha Montenegro, sus acciones de daño moral que iban enfocadas por derecho al honor. Cuando una periodista le dice encueratriz venida a menos y a sus hijos les dice bastardos producto del escándalo, pues no se dijo ninguna información falsa, pero se dijo en un tono ampliamente denigratorio. Claro, sí, despectivo, ¿no? O sea, peyorativo. Totalmente. Incluso ahí parte de la sentencia del tribunal colegiado es muy interesante porque señala, dice, tú puedes perfectamente comunicar la misma información con términos periodísticos neutros. Sí, con respeto. Una actriz que participaba en películas de desnudos, que no ha trabajado últimamente o que está retirada, pero no, venida menos. Y encueratriz. A los hijos que Totalmente. su término es hijos naturales, hijos nacidos fuera del matrimonio, les dices bastardos y tiene una carga muy fuerte, despectiva. Entonces no es tanto por la información, sino por cómo transmitiste la información. Que al final del día los medios utilizan ese tono porque es más taquillero. O sea, llama más la atención una aseveración de este tipo en la portada a hacer un tratamiento respetuoso de la realidad, ¿no? Y hasta qué punto pueden cruzar, o sea, o acercarse a esa línea sin cruzarla, ¿no? No, y hay quienes la cruzan a sabiendas. Hay algunos medios que dicen, pues yo ya sé que la infracción del INPE, yo ya sé que la infracción del INPE es tanto y la tengo presupuestada. Claro, porque ponderan, ¿no? El beneficio. Y me va a dar más la venta de la revista. Claro. Entonces, parte de mis gastos, las multas que le voy a estar pagando al INPI y los honorarios de mis abogados. Oye, Eduardo, ¿qué tanto tú consideras que, digamos, el derecho mexicano ha evolucionado en el tema de derecho a la imagen frente a lo que está sucediendo en otros países? ¿Y tú qué pedirías a los legisladores que atiendan en este tema? ¿Qué nos falta en la ley mexicana para que el derecho a la imagen tenga un tratamiento, digamos, más robusto? Claro, pues bueno, en cuanto a la legislación local, yo sí señalaría reformar la parte procesal inmediatamente. Si vamos a crear una vía expedita, una vía ordinaria, poner las etapas, el procedimiento bien regulado, los criterios de indemnización, todo este tipo de cuestiones, irlo igual ya afinando con los criterios que ha sentado la Corte interpretativos sobre el alcance de las figuras de la ley. Y en cuanto a la Ley Federal del Derecho de Autor, pues sí habría que hacer una revisión más a fondo para por lo menos equipararla con la legislación de la Ciudad de México, porque la legislación de la Ciudad de México tiene más excepciones o restricciones al derecho a la propia imagen que la Ley Federal del Derecho de Autor, que solo tiene 2. Las reglas de contratación son más extensas en la Ley Federal del Derecho de Autor que en la legislación local. Y a veces, cuando uno está redactando un contrato de derecho a la propia imagen, hay que tener cuidado de, pues tengo que cumplir con las 2 leyes, porque a lo mejor una cláusula es nula conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, pero válida conforme a la legislación de la Ciudad de México. La Ley Federal del Derecho de Autor tiene, por ejemplo, el derecho de revocación. Te autoricé el uso de la imagen, pero lo revoco. La ley de la Ciudad de México no señala nada. Entonces, pues hay personas que dicen, como no quiero que me apliquen el derecho de revocación, sujeto este contrato a la legislación de la Ciudad de México. ¿Será eso un fraude a la ley? ¿Cuál de las 2 leyes rige? Entonces, ¿cuál impera? Creo que lo importante es llegar a un acuerdo sobre qué le corresponde a cada ley, si los contratos va a ser materia de la Ley Federal del Derecho de Autor, o por lo menos los contratos con fines comerciales, dejémoslo en la ley. Los contratos para otras utilizaciones de imagen, dejémoslo en la ley de la Ciudad de México. Creo que es el tipo de cuestiones que hay que ir afinando poco a poco. Pero la verdad es que ha habido un avance muy importante en los últimos años, en parte debido a la labor de la Suprema Corte. La Suprema Corte ha dado luces muy importantes y muy correctas en la mayoría de los casos sobre la interpretación del derecho a la propia imagen, y eso nos lleva a una situación de un derecho que hace 10 años era prácticamente desconocido, ahora un derecho que ya estamos platicando en un programa de televisión, que ya se escucha en los medios. Alguna vez, como anécdota, de repente llegó una comida de profesores en la Universidad Panamericana, me presentan un profesor y dice, oiga profesor, ¿usted qué materia da? Derecho a la propia imagen. Y me vio con una lástima, como de, llegó tarde la repartición de materias, no le dieron un amparo, un derecho penal. Sí, no, de plano. Pobre abogado, pues bueno. Está bien. Oye, Eduardo, perdón, Marcel, rápido nada más, porque esta no me la puedo guardar. Un poquito en una visión más internacional. ¿No estamos llegando a extremos ya francamente injustificados
en situaciones como la de la regla 34 del Comité Olímpico Internacional, en el asunto de la utilización o no utilización de la imagen por una persona, incluso para conectarse con, digamos, su gente dentro de un chat o una red social. ¿No es demasiado? Claro, bueno, lo que sucede es que en las Olimpiadas tenemos el Comité Olímpico Internacional y como es un evento organizado por ellos, pues pueden dar sus reglamentos y sus reglas en particular, independientemente de las reglas que den los ordenamientos jurídicos. Ahora, el gran reto que tiene el derecho a la propia imagen es que, como vimos en la definición, es un derecho muy abstracto, con una protección muy amplia, como todos los derechos humanos, una protección prima facie. Se protege la libertad de expresión, expresa todo lo que quieras en la mayor medida de lo posible, pero luego va a interaccionar con otros derechos y se va a limitar. Lo mismo pasa con el derecho a la propia imagen. Regla general, nadie puede captar ni difundir mi imagen. Pero cada vez tenemos más acceso a teléfonos celulares. Tú mismo. Exacto. Ahí es donde está el tema ahí, ¿no? Exactamente. Tenemos teléfonos celulares donde es muy fácil captar imágenes propias, ajenas, difundirlas. Sí, la privacidad se ve totalmente cuestionada. Exacto. Y es muy interesante porque en uno de los primeros asuntos de derecho a la propia imagen, el ministro José Ramón Cosío, en un voto particular lo configuró como un derecho de autonomía, de yo también decidir qué hago con mi imagen, pero los derechos de autonomía, y esto es también muy interesante, son los temas actuales, estos derechos humanos de autonomía, ¿qué tanto se pueden limitar contractualmente? Porque algo sucede igual, por ejemplo, con un modelo. Yo puedo disponer de mi imagen, pero si celebro un contrato publicitario para la marca tal y ahí me obligo a no participar en imágenes, en publicidades de otras marcas, o de no portar o utilizar los productos, o incluso llega a suceder que hay un evento donde hay un fotocall atrás y está una marca competidora, pues la persona tiene que decir, no puedo participar en el fotocall porque atrás está la marca y puedo tener un problema contractual. Entonces también es un análisis interesante. ¿Hasta qué punto contractualmente podemos o no limitar estos derechos de autonomía o mediante reglamentaciones del Comité Olímpico Internacional cuando voluntariamente a través de una federación o a través de una organización de un deporte que está afiliada hemos aceptado las reglas? Y son temas que creo que en los próximos años van a dar mucho de qué hablar en tribunales. Son muy complejos. Sí, que tanto te puedes limitar tú a la luz de un contrato y estás renunciando hasta cierto punto a tu derecho a la imagen propia, ¿no? Exacto. Más que renunciar, porque no renuncias al derecho, pero sí lo estás limitando en su ejercicio. Exacto. Y es algo similar en la libertad de expresión. Pues bueno, yo me contrato y dicen, pero no puedes hablar de estos temas. Una censura autoimpuesta mediante un contrato, qué tan válida o no, qué tanta una nulidad que pueda traer la cláusula del contrato, son temas muy, muy interesantes. Oye, Eduardo, y por ejemplo, casos en el derecho mexicano, en los que hayas participado de Sound Alike o de Look Alike, ¿has tenido algún resultado positivo? Digo, y un poquito si nos puedes explicar en qué consisten las figuras, ¿no? Muy bien. Bueno, el Sound Alike o Look Alike es un concepto básico en derecho a la propia imagen. Si ya señalamos que los rasgos físicos están protegidos, pues hay dos formas básicas de tomar los rasgos físicos de una persona. Captación directa, como lo que estamos haciendo ahorita con una cámara, fotografía, etcétera, video, o un dibujante que esté enfrente y tome a la persona. Pero hay otra forma de captar la imagen de las personas que es la recreación, hacer una caricatura. Estoy recreando a la persona. O una imitación. Me pongo la peluca, me visto como él, hablo como él, etcétera, y ese es el look alike y el sound alike. Eso desde luego está protegido por derecho a la propia imagen. Creo que la pregunta tiene jiribilla porque ahorita estoy en la Suprema Corte tratando de lograr un amparo directo en revisión para el primer caso de derecho a la propia imagen de look alike, que algún ministro haga suyo el caso para que se resuelva este concepto, porque la Corte sí ha dejado todos los casos que le han llegado son de captación directa a la imagen, fotografía y video. Entonces, esto es un concepto que no es tan polémico en la doctrina, que no es tan polémico en el derecho comparado, pero es el primer asunto que podría llegar a la Corte en la materia. Correcto. Muy interesante. Marcela. Pregunta obligada, porque obviamente, como decía yo hace un momento, este tipo de asuntos en medios son muy taquilleros, venden, y luego a mí me parece que lo que leemos en los medios no precisamente es la realidad, ¿no? Siempre para vender un poco más, y teniendo al experto aquí, sí nos gustaría si nos pudieras compartir algún comentario breve en relación con los asuntos como más recientes, más taquilleros.
Pues claro, mira, el más reciente, que no forzosamente no es taquillero porque es de tecnicismos jurídicos, es de Gabriel Soto, el actor y modelo, de una captación no autorizada de su imagen, que le han sucedido muchas últimamente, que llegó a la corte, y ahí lo que se discutió fue que un tribunal colegiado de circuito en materia civil, y esto es lo más llamativo, señaló que no podía tramitirse la violación al derecho a la propia imagen por la vía civil conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor. Un poco lo que estábamos comentando de qué vía, ¿no? Exacto. Esto por una razón muy particular. Como Mauricio y muchas personas del auditorio saben, en 2004 hubo una jurisprudencia en la primera sala de propiedad industrial que impedía litigar la materia de propiedad industrial por la vía civil sin tener previamente una declaración firme del INPI. En el 2007, en un asunto de derecho a la propia imagen, conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, la propia primera sala dijo que el criterio de propiedad industrial debía replicarse para la Ley Federal del Derecho de Autor. Pero fue una tesis aislada, con votación mínima, y generó mucha polémica. Consecuencia, en el año 2013 se reforma la Ley Federal del Derecho de Autor. Y se elimina ese prerequisito. Se elimina, que ni siquiera estaba, fue una interpretación muy crítica de la Corte. Ni siquiera estaba. Y en el propio año le llega a la Suprema Corte el caso Alessandri 1, que ese fue también muy sonado, de una actriz y conductora de televisión, donde la Corte dice, no, a ver, si es un derecho humano, no podemos poner trabas a su justiciabilidad, y se puede ir directamente por la vía civil, pero de ese asunto no se publicó tesis en el semanario. Ya. Entonces, muchas personas no lo conocieron, y el tribunal colegiado, en este caso de Gabriel Soto, aplicó el precedente de 2007, que ya había estado abandonado por la Corte y superado por reforma legislativa, y entonces la Corte lo que dijo es, voy a conocer de este asunto para volverme a pronunciar, y ahora sí publicar una tesis en el semanario, claro, que se publicó hace cosa de 2 o 3 semanas. Muy reciente. Muy reciente, Sí. es el caso más reciente, no tan taquillero, porque esto nos interesa a los abogados. Abogados, exactamente. Pero ya regresará el asunto al tribunal colegiado para resolverse el fondo de si se violó o no la imagen de Gabriel Soto, y posiblemente regrese a la Corte, como suele suceder en estos asuntos. Bueno, pues Eduardo, creo que nos tenemos que despedir. Creo que ha quedado más que evidente la solvencia que tiene nuestro invitado en el manejo del tema y además en la riqueza, digamos, de la exposición. Lo platicas pues muy atractivo, tanto para los que, digamos, nos dedicamos a estas materias como para, esperemos, quienes nos escuchen. Y bueno, pues la invitación está abierta, mi querido Eduardo, para que vengas a visitarnos aquí a Abogacía Trabajando, hablando con propiedad intelectual, para platicar de muchos otros temas que la riqueza, digamos, de nuestra materia afortunadamente nos permite. Muchas gracias. No, Muchas gracias. Y siempre estaré a la orden. Pues Gracias. nos vemos pronto. Qué plática tan interesante, además muy divertida, ¿no? Totalmente, en donde Marcela. se tocaron temas sin duda importantes acerca del alcance y las áreas de mejora en la legislación que regula la imagen, ¿no? Un tema, la verdad es que sobresaliente, de lo más interesante desde el punto de vista académico, desde el punto de vista práctico y como un área de interés, pues creo que para todos nuestros colegas.